Bueno, como todos los jueves, comenzamos con un repaso del jueves anterior, el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, la segunda parte. Lo que habíamos visto, primer punto, que el Espíritu nos capacita para testificar ante las oportunidades. Nos capacita con un ánimo especial y también con palabras, cuando se nos presentan las ocasiones. Habíamos visto también que el Espíritu nos moviliza hacia los diferentes y evitados, aquellos vecinos que están cerca de nosotros o entre nosotros, pero como son diferentes, por alguna razón los evitamos. Bueno, el Espíritu nos impulsa para que también testifiquemos a estas personas porque Cristo las quiere en su pueblo. Y el tercer punto que habíamos visto es que el Espíritu nos llama y guía a grupos distantes no evangelizados. Nos referíamos a naciones o a grupos étnicos, o en todo caso también a localidades que todavía no se consideran alcanzadas por el Evangelio. Es decir, que la población evangélica es menor al 2%. Así que esto era el mensaje del jueves pasado. Este jueves seguimos con el Espíritu Santo, seguimos con Hechos de los Apóstoles, es la última parte. El jueves que viene, Dios mediante, comenzamos con las cartas apostólicas. Vamos a tener ahí que escoger, porque hay tantos pasajes que no los vamos a poder ver a todos. Vamos a tener que ver cuál de todos escogemos. Muy bien. 4 puntos vamos a ver esta noche. El primero de ellos está en este texto. Yo escribo los textos con la esperanza de que ustedes de algún modo en sus pantallas puedan verlo. Dios quiera que así sea, que puedan leer cada una de las cosas que yo pongo para ir ayudándonos en la lectura y en el seguimiento del avance, digamos, de la enseñanza. Veamos. Dice este pasaje, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Otro pasaje, 9:31, dice, mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea y Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. E iba creciendo en número con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu de Dios. Estos dos pasajes nos enseñan que el Espíritu Santo hace crecer numéricamente a la iglesia. La hace crecer en cantidad de creyentes. El Espíritu es el único que puede tomar el mensaje del Evangelio y aplicarlo al corazón de los oyentes, de un no creyente, de una persona incrédula. Es el único que con el Evangelio puede generar arrepentimiento y fe en la persona que está escuchando. El único que puede regenerar el ser interior de esa persona, que puede hacerla volver a nacer. Es el único que puede hacerlo. Eso es algo sobrenatural. Solamente el Espíritu puede hacerlo. Por tanto, el Espíritu es el único que también puede agregar a alguien a la iglesia, incorporarlo a la iglesia, hacer que forme parte. En otras palabras, el Espíritu es el único que puede hacer crecer en cantidad o en número a la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver 3 cosas en relación con esto de hacer crecer numéricamente a la iglesia. Eso hace el Espíritu cuando nosotros testificamos. Bueno, esto es obvio, es lógico. El Espíritu no agrega nuevas personas a la iglesia a menos, o no convierte a las personas, a menos que les testifiquemos del Señor Jesucristo. Bueno, es verdad que algunas veces ha sucedido y sucede, gracias a Dios, que algunas personas se convierten
sin que haya otra presente, simplemente quizá por leer la escritura o por escuchar un mensaje de algún modo, pero también es verdad que por lo general el Espíritu convierte a las personas y las introduce o las incorpora en la iglesia cuando los cristianos testificamos. El jueves pasado decíamos que Él nos da palabra y nos da ánimo para testificar. Luego de que nosotros hacemos eso, el Espíritu trabaja en el corazón de las personas y cuando las lleva al arrepentimiento y a la fe, las bautiza en el pueblo de Cristo, es decir, las incorpora en la iglesia del Señor Jesucristo. Pablo, acordémonos, también decía, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Así que realmente el Espíritu Santo incorpora a las personas cuando nosotros testificamos. Así se ha propuesto Él incorporar gente a la iglesia de Cristo por medio del testimonio de su pueblo. Otra cosa que vemos es que el Espíritu hace crecer numéricamente a la iglesia cuando vivimos en el temor del Señor. Fíjense que el texto dice ahí, pues vivía la iglesia en el temor del Señor. Mientras más la iglesia viva en la fe de Jesucristo, en el asombro por su persona y por su obra, en la adoración al Señor y en obediencia al Señor, más el Espíritu Santo incorporará a personas en su iglesia. Es importante que vivamos en el temor del Señor. Por último, también el Espíritu hace crecer a la iglesia cuando hay paz y también cuando hay hostilidad. Fíjense que en el texto de Hechos 9 que acabamos de leer, que ese crecimiento en particular sucedía en el momento en que la iglesia disfrutaba de paz. La iglesia de Jerusalén y de la zona de ahí de Palestina había tenido un tiempo muy difícil por causa de la persecución que lideraba Saulo. Pero cuando Saulo se convirtió, la iglesia disfrutó de un periodo de paz. Parece que no había nadie que liderara una persecución y una hostilidad. Bueno, cuando disfrutó de ese tiempo de paz, la iglesia creció. Pero también es verdad que la iglesia de Hechos de los Apóstoles creció incluso en la hostilidad. En Hechos de los Apóstoles vemos muchas trampas contra la iglesia, arrestos, azotes, persecución, incluso muerte contra algunos cristianos. Pero también desde el comienzo y hasta el final de Hechos de los Apóstoles se nos dice que la iglesia iba creciendo. A pesar de toda esa hostilidad contra el pueblo de Dios, la iglesia creció y llegó partiendo de Jerusalén, la iglesia llegó hasta Roma. De 120 que eran en un comienzo, terminaron siendo miles y miles, no tenemos el número, pero había iglesias en casi todo el Imperio Romano. Así que es verdad que el Espíritu Santo hace crecer a la iglesia cuando ella disfruta de paz, pero también es verdad, por el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, que el Espíritu la hace crecer incluso en la hostilidad. Incluso en la hostilidad. Así que, queridos hermanos, nosotros tenemos que aprovechar esta paz de que disfrutamos bastante grande, la paz que tenemos en relación con lo civil y en relación con lo jurídico, y aprovechar para dar testimonio del Señor Jesucristo y así permitir que el Espíritu haga crecer numéricamente a la iglesia. Tenemos que aprovechar.
Y respecto de la hostilidad, quiero leer, fíjense, algo muy curioso, aquí en el sitio de Noticias Cristianas o Acontecer Cristiano, se llama este sitio web. Hay muchas notas como estas. Dice, está aquí, a pesar de persecución, China vive el mayor avivamiento de la historia. El cristianismo en China está en constante crecimiento a pesar de los esfuerzos del gobierno comunista por detener el avance de la fe cristiana en el país. Según el pastor de apellido Musselman o algo así, similar, de la organización misionera Voces de Mártires en Canadá, el avance del cristianismo representa una amenaza para el Partido Comunista de China. Sin embargo, a pesar de esa amenaza, siempre los números de creyentes en China siguen creciendo. Así que, tanto en los tiempos de los apóstoles como en nuestros tiempos, es verdad que la iglesia crece en tiempos de paz, pero también es verdad que el Espíritu Santo la hace crecer en tiempos de hostilidad. Muy bien. Así que el Espíritu Santo hace crecer numéricamente a la iglesia. Vamos con el segundo punto. Dice así: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Parece que en el grupo total de creyentes había familias de trasfondo griego, judío y griego, y había familia más bien de trasfondo judío puro. ¿Ah? Y hubo murmuración de los unos contra los otros. Así que los 12 reunieron, los 12 apóstoles, a toda la comunidad de discípulos y les dijeron así: hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba. Ahí está clarito. Bueno, en este pasaje tenemos, como leímos, que un grupo de la iglesia de Jerusalén empieza a murmurar contra o de otro grupo de la iglesia. Entonces los apóstoles dicen, bueno, para que este problema se solucione, les pedimos por favor a ustedes, iglesia, que escojan entre ustedes a 7 hombres que hagan esta tarea que nosotros no podemos hacer, de distribuir ayuda material entre los pobres, en particular entre las viudas de la iglesia. La única condición que nosotros les ponemos, dicen los apóstoles, es que sean varones llenos del Espíritu Santo y con buen testimonio. Y así lo hizo la iglesia. Escogieron a 7 hombres que eran de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Sucedió que el problema se resolvió. Se resolvió. Vamos con otro pasaje. También los hermanos de Jerusalén mandan a Bernabé a la ciudad de Antioquía porque allí se había formado una iglesia. Cuando Bernabé llegó a la iglesia de Antioquía y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Bueno, en este pasaje tenemos que Bernabé llega a la iglesia de Antioquía y
se dispone a servirla, y la sirve, y la pastorea, y la anima, la estimula, y la iglesia realmente vive un tiempo muy saludable y muy pujante. Y se dice explícitamente que Bernabé tenía este tipo de servicio porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué aprendemos de estos dos pasajes que hemos leído? Aprendemos que la llenura del Espíritu hace posible un servicio de bendición. Cuando un cristiano vive habitualmente lleno del Espíritu Santo, hace un ministerio o cumple un servicio hacia la iglesia que resulta de impacto, que resulta de edificación, que resulta para el crecimiento de algún modo de la iglesia. ¿Por qué esto es así? Bueno, entonces, no, todavía no, eso no. ¿Por qué esto es así? Porque cuando un servidor está lleno del Espíritu Santo, su ministerio es de bendición. Pues porque el Espíritu le provee todo lo que esa persona, todo lo que esa servidora o ese servidor necesita en su ministerio en particular. Por ejemplo, pensemos en los 7 servidores que se escogieron en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué necesitaban ellos para hacer este servicio de distribuir la ayuda material entre los pobres de la iglesia? Bueno, seguramente necesitaban compasión para atender a gente desamparada, seguramente necesitaban también honestidad para administrar de forma íntegra los bienes materiales que pasaban por sus manos, necesitaban de imparcialidad, de equidad, de responsabilidad, etc. ¿Y tenían estas cosas estos 7? Pues parece que sí la tenían, todas estas características que ellos necesitaban, porque el problema se resolvió. ¿Cómo es que estos hombres contaban con esas características exigidas por ese servicio? Contaban con ellas porque estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu les proveía lo que ellos necesitaban para su servicio. Encontrando libertad en su corazón para ministrarlo, el Espíritu les concede todo lo que los servidores necesitaban. Igual a Bernabé. ¿Qué necesitaba Bernabé para pastorear la iglesia de Antioquía? Bueno, necesitaba sensibilidad, necesitaba amor, necesitaba palabra, conocimiento, discernimiento. ¿Tenía estas cosas Bernabé? Pues evidentemente en alguna medida las tenía, porque a la iglesia le hizo mucho bien, la ayudó y la fortaleció y de algún modo colaboró para su crecimiento. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Así que esto siempre es así. La llenura del Espíritu Santo hace posible un servicio de bendición. Cuando el Espíritu encuentra libertad en nuestro corazón para obrar, nos da, por ejemplo, la humildad. La humildad es muy importante para ponernos al servicio de los otros, para inclinarnos, para lavarle los pies. Es sumamente importante. Nos da también amor para que podamos buscar el bien espontáneamente en los otros, sin esperar nada a cambio. El Espíritu también nos da fidelidad, es decir, cumplimiento de los compromisos adquiridos en el ministerio. Lealtad. El Espíritu también nos da sabiduría, discernimiento para poder ver la naturaleza de las situaciones y poder tomar decisiones que sean bíblicas y que también sean efectivas para la ocasión que nos toque en particular. El Espíritu también nos da integridad para administrar las cosas materiales que por ahí tenemos que administrar en nuestro servicio a Dios. El Espíritu también puede darnos paciencia, quiere darnos tolerancia, aguante para tratar con las personas de manera cariñosa en el servicio del Señor. Y sobre todo también el Espíritu puede darnos en nuestro ministerio
propósito de glorificar a Dios. Nuestro corazón siempre está tendiendo a glorificarse a sí mismo, a exaltarse a sí mismo. Pero el Espíritu, cuando estamos llenos de Él a la hora de servir, nos mueve, nos impulsa, nos empuja para que nosotros busquemos la gloria de Dios, busquemos que Dios sea visto, busquemos que Dios se manifieste, que Dios se refleje a través de nosotros. Así que la llenura del Espíritu Santo hace posible un servicio de bendición porque nos provee estas y muchas otras cosas que necesitamos a la hora de servir. Queridos hermanos, todos los que tienen un servicio, a todos los que no lo tienen, el Señor nos está llamando a servir al cuerpo de Cristo. Y cuando estemos sirviendo a la iglesia de Jesucristo, a los hermanos, sea como sea, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Rindámonos a Él, démosle lugar a Él para que Él trabaje en nuestro corazón. Hay algunos hermanos que piensan que, bueno, con solo tener cierto conocimiento o tener cierta costumbre, cierta práctica, bueno, es suficiente. ¿Qué tanto Espíritu Santo? Lo que sé hacer, lo voy a hacer, aunque no esté lleno del Espíritu. Pero eso no es así. Eso no es así. Saber, no sé, saber de higiene doméstica no es suficiente para servir a la iglesia limpiando baños. Saber de preparación de comidas no es suficiente para servir a la iglesia haciendo un té o haciendo un locro. Saber de sonido y de consolas no es suficiente para servir a la iglesia en el ministerio de audiovisión, por ejemplo. Haber ido a un instituto bíblico y haberse sacado, no sé, las más altas notas, no es suficiente para servir a la iglesia de Cristo enseñando. No, el simple conocimiento, la capacidad natural, la práctica o el hábito no es suficiente. El Señor quiere que sirvamos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo asiste nuestra mente, asiste nuestras actitudes y nuestra voluntad. La forja, la pone a disposición de los otros. Es muy importante que sirvamos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu forja en nosotros todo lo que necesitamos para servir bien a la iglesia de Jesucristo, con un carácter y con una disposición adecuada realmente. Muy bien. Por último, quiero decir algo más. Cuando los pastores o líderes ministeriales buscan colaboradores, buscan personas que se integren a algún servicio, mucho más cuando buscamos personas que sean coordinadores o líderes de ministerio, tenemos que buscar también personas con estas características, personas de buen testimonio y llenas del Espíritu Santo. Por supuesto no vamos a encontrar creyentes perfectos, pero sí tenemos que buscar personas en quienes se note visiblemente un avance en la transformación a la imagen de Cristo. Que se note que han logrado superar ya algunas debilidades y están trabajando en su avance espiritual. Es importante que busquemos personas para servir de esta forma, llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos con el tercer punto. Dice el texto, tengan cuidado de sí mismos
y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Otro texto. Los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén se reunieron para examinar este asunto. Bueno, era un asunto muy importante sobre el cual ellos tenían que tomar una decisión. Y examinaron el asunto y después de una larga discusión de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con la siguiente carta. La carta decía así: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga. Luego, una vez despedidos, esos que llevaban la carta, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje tan alentador. Bueno, en el primer pasaje que leímos, Pablo está hablando a los pastores de la iglesia en Éfeso y les dice a ellos: ustedes han sido puestos como pastores por el Espíritu Santo. Y en este pasaje que hemos leído en Hechos 15, el segundo pasaje, dice que la decisión que tomaron en reunión los pastores de la iglesia de Jerusalén, la tomaron guiados por el Espíritu Santo. Así que de estos dos textos aprendemos lo siguiente: que el Espíritu Santo pone y guía a los pastores de la iglesia. Ahí me equivoqué, no es punto cuarto, sino que es este es el punto tercero. El Espíritu Santo pone y guía a los pastores de la iglesia. Vamos a ver 3 puntos, vamos a hacer un poco de espacio en la diapositiva. Vamos a ver 3 puntos en relación con esto. El primero de ellos es que la iglesia es vista como un rebaño. Así como el rebaño o un grupo de ovejas necesita ciertos cuidados, también la iglesia o el grupo de creyentes los necesita. Muy bien. Por ejemplo, el rebaño necesita ser protegido de ladrones o de las fieras, como los lobos. La iglesia también, según la palabra, necesita ser protegida de falsas enseñanzas o de falsos maestros. El rebaño necesita ser alimentado con buenos pastos. La iglesia necesita ser nutrida con la buena palabra de Dios. El rebaño necesita ser reorientado cada vez que se desvía. La iglesia necesita ser también corregida cada vez que yerra. El rebaño necesita, o las ovejas, cuando se lastiman, necesitan ser curadas. Los creyentes también, cuando están heridos, necesitan sanidad. Así que la iglesia es de esta manera vista como un rebaño. Bueno, estos textos que hemos leído en Hechos capítulo 20 nos dice que el Espíritu Santo pone a pastores en la iglesia. Es decir, hace que algunas personas lleguen a funcionar como pastores. O sea, hace que algunos hombres lleguen a brindar esos cuidados que la iglesia necesita. Los responsabiliza, les encarga esa tarea de brindar cuidados a su pueblo o a su iglesia. Nos preguntamos, ¿cómo hace el Espíritu Santo para poner a los pastores en la iglesia? Bueno, en primer lugar, lo que hace el Espíritu Santo es poner un anhelo en alguno de los hombres de la iglesia, un anhelo de cuidar, de brindar asistencia, de brindar los cuidados que la iglesia necesita. Entonces la persona, sin que nadie se lo encarga, se busca tiempo, se busca espacio, se busca lugares para atender
a los hermanos que están necesitando ayuda. En segundo lugar, hace que la iglesia note la dedicación y el ejemplo de ese hermano. A medida que pasa el tiempo y los hermanos ven que que atiende natural y espontáneamente a los que necesitan ayuda, lo sigue haciendo. Y también nota que tiene un buen testimonio desde hace varios años, que tiene una vida ejemplar, irreprochable. Lo nota. En el último lugar, la iglesia lo reconoce oficialmente. Luego de que el hermano viene haciendo esto por un buen tiempo, la iglesia lo quiere reconocer oficialmente, y podríamos decir que hasta le pide que sea su líder o su referente o su pastor. Así es como el Espíritu Santo suele poner pastores en la iglesia. Este sería, digamos, el proceso natural mediante el cual se ponen pastores en la iglesia. Aquí en este pasaje que hemos leído aparecen dos términos más, quiero aclarar esto, el término obispo y el término ancianos. Obispo quiere decir cuidador, alguien que está mirando permanentemente para ver quién necesita ayuda, quién necesita cuidado. Y anciano anciano significa no necesariamente alguien de edad avanzada, significa alguien con experiencia, maduro. No son funciones, a ver cómo lo digo, estas tres designaciones, pastores, obispos y ancianos, no hacen referencia a tres funciones diferentes dentro de la Iglesia de Cristo. Son como sinónimos. Las tres designaciones se refieren a los líderes de la Iglesia, a los responsables, a los dirigentes, a los referentes de una congregación. No es que en una iglesia existan por una parte los pastores, por otra parte los ancianos. Entendemos que las tres designaciones designan, valga la redundancia, a las mismas personas. Los pastores tienen que ser cuidadores, o tienen que ser obispos, los obispos tienen que ser pastores y pastorear, y los ancianos también tienen que cuidar, y son las mismas personas. Espero que haya quedado claro. Otro punto muy importante es que el Espíritu guía a los pastores. En Hechos 15, cuando los pastores de Jerusalén se reúnen para tomar una decisión muy importante, ellos, cuando terminan la reunión y toman una decisión, reconocen que a esa decisión la han tomado guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo es que el Espíritu guía hoy a los pastores para tomar las decisiones importantes? Bueno, en este pasaje de Hechos 15 podemos ver, por ejemplo, que lo hace así, guía así, tratando los asuntos en reunión. Se deja claro en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 que para tratar este importante tema se juntaron todos. Este punto es muy importante. Cada vez que los líderes de una iglesia tienen que tratar un tema importante, es esencial que se encuentren, que cada cual pueda exponer su perspectiva, que pueda preguntar al otro, que pueda conversar con el otro, que haya un diálogo, que haya un conocimiento, porque en la diversidad de pareceres, en la diversidad de perspectivas, el Espíritu Santo va formando la decisión que ellos tienen que tomar. La Biblia, de hecho, dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. El Espíritu quiere usar los corazones de todos los pastores o todos los líderes para llegar a una decisión. Por eso es importante que cuando hay un tema muy sobresaliente en la Iglesia de Cristo, haya una reunión de pastores, ancianos o obispos, o como los llamemos. En segundo lugar,
guía a los pastores remitiéndolos a la palabra. En esa reunión de Jerusalén se citaron varias veces, se citaron en varias ocasiones versículos bíblicos, pasajes de las Escrituras, y así llegaron a una decisión. En la reunión, cuando los pastores se juntan a discutir un tema importante, tienen que fundamentarse en la palabra, en la Biblia. Esto es esencial, tienen que ser guiados por la voz de Dios. Y el Espíritu quiere fundamentar las decisiones siempre sobre la palabra del Señor. Por último, el Espíritu guía a los pastores logrando la mayor unanimidad. En esa reunión de Hechos 15 vemos que llegaron a un común acuerdo todos los que estaban ahí. Mientras más unanimidad haya en una reunión de líderes, más seguros podremos estar de que fue decisión o fue guía del Espíritu Santo. Y cuando no hay tanta unanimidad o hay una división importante de opiniones en el grupo de líderes, sería muy recomendable, muy aconsejable que se dejara pasar un tiempo para ver si se logra de alguna manera. Así que, logrando también la mayor unanimidad. Yo la verdad que pido a la iglesia, es importante que la iglesia, por ejemplo, en cuanto a todo esto que hemos visto ahora, ore para que el Señor siga levantando hermanos que desde el corazón, espontáneamente, sin que nadie se lo encargue, amen a los demás hermanos, amen a la iglesia y que la cuiden. Oremos porque el Espíritu Santo siga levantando más pastores en la iglesia y poniéndolos. Y también, por favor, sigamos orando siempre porque el Espíritu Santo guíe cada decisión importante que los pastores y los líderes y los diáconos tenemos que tomar. Por favor, hermanos queridos, apóyennos a los pastores en oración para que el Espíritu siempre nos guíe. Yo doy gracias a Dios porque sé que muchos de ustedes oran por nosotros. Doy gracias a Dios también porque hubo muchas reuniones en que el Espíritu Santo nos ha guiado y gracias a Él hemos tomado decisiones que han trascendido para el bien y para la ayuda de la Iglesia de Jesucristo. Y pido perdón al Señor por todas las decisiones que hemos tomado, quizá no habiendo escuchado tan claramente al Espíritu Santo. Así que esto es un punto muy importante, hermanos. El Espíritu pone y guía a los pastores de la iglesia. Oremos por ambas cosas. Oremos. Siempre es muy saludable. Por supuesto que depende siempre de la cantidad de creyentes que tenga una congregación, pero es muy saludable que se levanten más pastores, o mejor dicho, sean levantados más pastores, y que la iglesia ore siempre por sus hermanos que los lideran. Vamos con el último punto. Dice así, este pasaje está en Hechos capítulo 5. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Bueno, Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. ¿Cómo sigue el texto? Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahí te llevarán, y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Este es un pasaje bastante duro, bastante sorprendente. Presenta el pecado de un matrimonio creyente y la medida disciplinaria que el Espíritu o que Dios tomó en ese caso. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y de Zafira, de este matrimonio? Bueno, fue la mentira. Ellos mintieron de esta forma. Vendieron un terreno, vamos, no sé, por poner algo, hermanos, vamos a suponer que lo vendieron por 100 monedas de plata. Entonces agarraron, vamos a suponer también, 50 monedas, las retuvieron para sí y tomaron las otras 50 monedas, las llevaron a la iglesia y se la dieron a los apóstoles para que fuese distribuida o para que con esa plata se sirviera a los pobres. Hasta ahí todo está bien, no tenía nada de malo. Sin embargo, en el momento de darle las 50 piezas de plata, es decir, la mitad de lo que había costado el terreno, ellos dijeron que era el total. Así mintieron. Dijeron que el dinero que estaban entregando era la totalidad de lo que habían recibido por la venta del terreno. Esa fue la mentira de Ananías y de Zafira. ¿Para qué mintieron así? Bueno, el texto ahí no lo dice explícitamente, pero por el contexto, por el trasfondo, se entiende que ellos mintieron de esa forma para que la iglesia o los líderes pensaran bien de ellos, para aparentar que eran generosos, consagrados, benefactores. Es muy probable que lo hayan hecho para eso. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron a ese punto? Dice el pasaje que hemos leído, porque Satanás llenó su corazón. Satanás, recordemos, es el padre de la mentira y quiere enfermar al pueblo de Dios también con mentira, con hipocresía. Entonces fue Satanás el que puso en su corazón esa idea y los movilizó. Por eso llegaron a pecar de esa forma. Ahora, la pregunta importante, ¿a quién mintieron? Evidentemente Ananías y Zafira pensaron que le estaban mintiendo a Pedro, que le estaban mintiendo al liderazgo de la iglesia, o en todo caso a la iglesia, meramente. Era una mentira entre seres humanos. Pero lo que ellos no pudieron discernir o no quisieron respetar era la presencia soberana del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Ellos ignoraron o ellos menospreciaron la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios mismo, la presencia del representante del Señor Jesucristo aquí en su pueblo. Ellos no se dieron cuenta que estaban mintiéndole al Espíritu Santo. Ellos no mintieron meramente al liderazgo de la iglesia, mintieron a Dios
mismo. ¿Y cuál fue la disciplina divina? Bueno, la muerte inmediata. Ellos cayeron inmediatamente muertos cada vez que confirmaron su mentira. Toda vez que no se arrepintieron, cayeron inmediatamente muertos. Uno se pregunta, ¿para qué tanta severidad de parte del Señor? ¿Por qué tan dura la disciplina? Bueno, el pasaje lo dice en dos oportunidades. Para que la iglesia se llenara de temor. Es decir, para que la iglesia fuese sacudida y tomara conciencia que en su medio está el soberano Espíritu de Dios, el representante del Señor Jesucristo, representante divino. Dios mismo está en medio de la iglesia. El Espíritu Santo quería que ellos tomaran seriamente que eran el templo del Espíritu. Y como tal, el templo tiene que ser honrado, tiene que ser mantenido puro, no tiene que ser contaminado. El Espíritu quiere que ellos entiendan que Él está en su medio y que es un Espíritu santo y un Espíritu de verdad. Entonces hay que honrar la santidad y la verdad del Espíritu Santo. Hermanos queridos, este texto nos enseña que mentirle al Espíritu Santo es un pecado muy serio. Tengamos cuidado cuando les hablamos a nuestros hermanos. Tengamos cuidado cuando les hablamos a los líderes de la iglesia, a los pastores de la iglesia. Cuidado con las medias verdades. Cuidado con los ocultamientos, los fingimientos, las hipocresías. Porque detrás de los hermanos de la iglesia, en medio de nosotros, está el representante del Señor Jesucristo, su enviado, el ayudador, el Espíritu Santo. Tenemos que honrar su presencia. Cuidado. Más bien tenemos que ser transparentes, honestos, sinceros, francos. ¿Qué pasa si no lo somos? Pregunta del millón. ¿Sigue el Espíritu Santo teniendo esta disciplina tan severa contra los que mienten, contra los que le mienten? Bueno, creo que no lo hace tan periódicamente por su misericordia, o al menos no lo he sabido. No lo hace tan periódicamente, por su bondad, por su paciencia. Pero una cosa puedo decir, Él, el Espíritu de Dios, sigue siendo santo y sigue siendo el Espíritu de verdad. Y se sigue ofendiendo en la misma medida. Así que, hermanos, no probemos el celo y la omnisciencia del Espíritu. No lo pongamos a prueba para ver si todavía es igualmente celoso o igualmente severo. No hagamos la prueba. No hagamos la prueba. Seamos siempre veraces en medio del pueblo de Dios. Siempre seamos honestos. Y lo mismo podemos decir con cualquier pecado, no solamente con el pecado de la mentira. Consideremos siempre que en nuestro medio está el Espíritu Santo y que nosotros somos su templo y tenemos que honrarlo. Muy bien, queridos hermanos, que Él nos ayude a temer, que Él nos ayude a andar en la adoración, en el asombro del Señor, temerlo en la obediencia de Cristo, cuidando nuestra pureza. Vamos a hacer un repaso de lo visto en esta noche y con esto terminamos. Y le doy luego lugar a Carlos para que tenga su oración pastoral.
Hoy hemos visto que hacer crecer numéricamente, que el Espíritu hace crecer numéricamente a la iglesia, que su llenura hace posible un servicio de bendición, que pone y guía a los pastores de la iglesia, y que mentirle a él es un pecado sumamente serio.